Te doy la bienvenida a Flamenco Llave en Mano. Hoy hablamos del flamenco visto desde la mirada andaluza. A menudo nosotros, los extranjeros, nos imaginamos que todos los andaluces en particular y a lo mejor todos los españoles en general conozcan perfectamente el flamenco, tipo expertos. Al contrario, hay muchísimas personas que viven en Andalucía, que son andaluces y orgullosos de serlo, que no reconocen el flamenco como género musical preferido. Tal vez ni siquiera lo escuchan. El juicio que mucha gente tiene hacia el flamenco es que se trata de un tipo de música tipo antigua, afuera de moda, lo que escuchaba mi abuelo o lo que escuchan las personas mayores. De hecho, en ciertos pueblos de Andalucía, en cierta zona de Andalucía, la gente que escucha flamenco tiene más de 60 años y esta es una realidad. Y los jóvenes no se interesan y no tienen ni la curiosidad de conocer algo que pertenece de alguna forma a sus orígenes culturales. La globalización musical, como en todo el mundo, existe claramente también en Andalucía y tal vez para la gente joven es más fácil interesarse en otros géneros musicales, como por ejemplo hoy está muy de moda el reggaetón o todo lo que sea, digamos, el pop y la música de la radio. Las personas comunes, normales, digamos, tienen una formación generalista sobre el flamenco. Una formación que yo definiría pasiva. ¿Qué quiero decir con este término? Pasivo es algo que encuentro a mis alrededores sin haberlo elegido. Entonces, por ejemplo, una persona que viva en Andalucía seguro ha encontrado en su universo musical también el flamenco, pero sin que fuera su elección escucharlo. Entonces su oído se ha moldeado a los sonidos del flamenco sin hacerle mucho caso, para decir la verdad. Pero luego se encuentran a escucharlo por la radio, por la tele. Es muy fácil tropezarse con el sonido del flamenco en Andalucía. Si no eres tú que lo escuchas, a lo mejor es tu vecino, el de al lado, la tienda donde estás haciendo compras, etc. O a lo mejor en la fiesta del pueblo se canta flamenco en el festival de verano y entonces los oídos están un poquito moldeados hacia el flamenco sin tener un conocimiento profundo, pero es como algo, son como semillas de un conocimiento. Y esto tiene un valor muy grande que se tiene que tener en cuenta. A lo mejor la gente, al no tener conocimiento preciso, no se da cuenta de cómo distinguir una pieza de calidad de un tema, digamos, comercial, pero algo conocen. Puede ser que la gente normal, digamos, los que no sean metidos en el tema flamenco, piensen que el flamenco con mayúscula es lo que ven en la tele. Entonces los artistas más famosos, los que salen en la prensa del corazón, los que salen en el cotilleo relativo a, digamos, a las personas importantes. Pero normalmente los espectáculos de televisión no emiten música de alta calidad, de cultura y tal, cosas emocionantes. Sí, ¿no? Cosas de entretenimiento, de un poco edulcoradas, para todos oídos. Y no precisamente para alguien que sea un experto. Entonces es más fácil escuchar algo alegre, vital, como una bulería, como unos tangos. Puede ser como una cantiña, pero, por cierto, no es que la gente el domingo por la tarde, yéndose de compras al centro comercial, quiera escuchar una seguiría. Vamos, es normal. Se quiere entretener. Entonces, seguramente los canales públicos de difusión musical no emiten música de calidad culturalmente alta. Por otra parte, siendo yo italiana, enseguida me sale la idea.
No es que todos los italianos sepan hacer pizza, tengan bigotes o tengan el pelo negro y rizado, yo misma no lo tengo, y no sé, sepan bailar la tarantella del sur de Italia. Absolutamente no. Entonces es normal que no todos los españoles conozcan el flamenco y que no todos los andaluces sean muy metidos en este tema. Pero lo interesante es que el universo sonoro de Andalucía incluye el flamenco, a diferencia de lo que sucede en todos los otros lugares del mundo. Por ejemplo, en mi casa, en Italia. Entonces, esta educación que te decía pasiva, llega a las personas y la gente tiene una familiaridad hacia el flamenco, practicada muchas veces en su día a día, si no todos los días. Claro, es pasivo, incluso sin haberlo elegido ni una vez, pero construye como una base, como una raíz, de donde se puede empezar a construir un conocimiento. Ese concepto también para los andaluces no es tan, digamos, claro. En el sentido que te dicen, no, yo nunca me metí en toda mi vida hasta los 30 años en escuchar el flamenco. Antes escuchaba pop, rock y yo qué sé, música latina. Y te dicen, soy como tú también empezaste a un cierto punto de tu vida a escuchar flamenco sin haberlo hecho antes. Pero yo digo, hay una diferencia, porque en mi universo sonoro yo tenía música de todo tipo, menos flamenco. Tú, en tu universo sonoro, tenías música de todo tipo, incluso flamenco. Y esto hace una diferencia. Yo digo, para los españoles en general y sobre todo para los andaluces, es mucho más fácil entrar dentro del flamenco que para un extranjero, como fue para mí. Entender, por ejemplo, el ritmo, primera cosa, o ciertas sonoridades. Entender, por ejemplo, sencillamente cómo dar una palma. Para nosotros, los extranjeros, todo se tiene que aprender. Y entonces tenemos que estudiar, que practicar, que escuchar mucho, que ponernos dentro de este universo sonoro, construirlo por elección. Y a lo mejor para nosotros puede ser una frustración irnos a Andalucía y ver que una persona, por ejemplo, que no conoce nada del flamenco, que nunca lo escucha, si dentro de un bar alguien saca una guitarra y empieza a tocar una rumbita o una bulería, esta persona que nunca escuchó flamenco, que dice que no le importa, que no lo conoce y tal, empieza a dar palmas con una naturalidad que yo, sinceramente, nunca se la vi a un extranjero. Entonces, alguna diferencia tendrá que existir, ¿no? Sobre todo, digo, por lo que pertenece a la bulería, que siendo veloz, para nosotros los extranjeros, tipo, ¡ay, imposible! ¿Qué demonio es? La cosa importante siempre es considerar y acordarse que el oído se acostumbra a ciertos sonidos durante el curso de la vida, se acostumbra a las sonoridades que lo rodean. Y entonces el oído andaluz está muy acostumbrado al sonido del flamenco, aunque de manera pasiva, y esto lo subrayo. Lo que no entra pasivamente es la cultura profunda, la voluntad de profundizarla, los nombres de los cantaores históricos, y a lo mejor tú, que eres una persona súper metida en el flamenco en tu país, le nombras a cantaores que para ellos son desconocidos o casi, ¿no? Y como no salen en la tele, a lo mejor no son importantes para su idea de lo que sea el flamenco. Si esta persona no hizo una investigación específica sobre el cante flamenco y no está mínimamente interesada en hacerla, tiene una idea de lo que sea el flamenco. Y no necesariamente esta idea corresponde al mejor cantaor del momento, ni al mejor cantaor de la historia, sencillamente. Entonces, quizás hay cantaores, que ahora estoy diciendo cantaores, pero podría quitar la palabra y sustituirla por guitarrista o por bailaor, que es lo mismo. Digo, hay artistas
flamencos que quizás son súper buenos, pero no son particularmente conocidos por la gente común. ¿Por qué? Porque a lo mejor no salen simplemente en la tele por, digamos, casualidad. No son interesantes para la prensa del corazón y por lo tanto la gente común, los que no están muy interesados en el flamenco, simplemente no los conocen. A veces, al contrario, nosotros, los extranjeros, armados por el sagrado fuego de respeto hacia esta cultura que no es la mía, sino que tengo que investigarla y tal, y que tanto la amamos, vamos a Andalucía y pensamos que el taxista que nos acompaña, el camarero que nos está preparando un café, sean expertos o conozcan del flamenco por lo menos lo que conocemos nosotros. Y con mucho gusto normalmente nos ponemos a discutir con ellos, imaginando que tenemos al frente nuestro a alguien que sabe más que nosotros, por el simple hecho de haber vivido ahí y haber nacido, sobre todo, ahí. Bueno, puede ser probable que esta persona también piense que por el simple hecho de que nosotros seamos extranjeros, ellos sepan más de nosotros. Permítame darte un pequeño consejo. Si entiendes que el barista, el camarero o la persona de la calle con quien estás charlando te das cuenta que no conoce mucho del flamenco, que no te pongas a intentar convencerlo de nada, enseñarle nada y confrontarte de nada. Simplemente cambies de tema. Te pones a discutir del tiempo de otro sujeto, pero deja el flamenco de lado. Es simplemente inútil tratar de convencer a alguien de tus opiniones, porque él tiene otras opiniones. De hecho, estará bastante seguro, al contrario, que seas tú, a lo mejor un poco tonto, un poco ignorante, un poco ingenuo. Seguro tú no comprendes porque no eres de ahí. En cambio, si ves una peña flamenca estando en Andalucía, entra. Habla sobre todo con los ancianos, muy a menudo tienen historias súper interesantes y encontraron algún cantador importante, vieron espectáculos importantes. Hubo un tiempo en que en los festivales de verano a lo mejor tenías 5 horas de cante buenísimos con figuras de súper primer nivel y la gente bastante anciana se los acuerda de primera mano y te lo puede contar con las emociones que siguen vivas en sus ojos si tienen la pasión. Y te sorprenderá porque probablemente en una peña flamenca, en un pueblecito de Andalucía, podrás conocer a personas que han hecho del flamenco el corazón de su propia vida. Aunque profesionalmente se hayan dedicado totalmente a otro tema. No quiero decir que fueran profesionales, al contrario, fueron aficionados. Pero no se perdieron ningún espectáculo en los alrededores y para ellos la peña flamenca es el punto de referencia más importante del pueblo y escuchar flamenco a diario es una especie de terapia que les permite vivir mejor y sin la cual no se puede vivir. Entonces el flamenco para muchísimas personas en Andalucía, como en el resto del mundo, obviamente, pero en Andalucía sobre todo, ocupa un lugar de honor en la vida cotidiana. ¿Y eso por qué? Porque representa la historia, la raíz de la historia personal. Algo que me acuerdo de mi abuelo, me acuerdo de mi tatarabuelo, de mi tío, de mis vecinos. Entonces, vayamos a buscar a esas personas, las que aman el flamenco, y las que nos pueden comunicar su amor y hacernos verlo desde su punto de vista. Nosotros, siendo extranjeros, podemos fácilmente ver la dimensión melódica del flamenco y, por ejemplo, no la dimensión rítmica. Si nuestra educación musical fue más melódica que rítmica. Yo hablo así porque siendo italiana, nací en el país de la ópera, entonces la atención que la gente, sobre todo lo que veo con mis alumnos, la gente, digo, normal, tiene una atención hacia la melodía brutal en Italia, pero no hacia el ritmo, o sea, se equivocan, se van de compás, ¿no?
Y no porque sean tontos, sino porque nuestra atención ve mucho más la melodía que el ritmo. Para un andaluz, las dos cosas, ritmo y melodía, son inseparables. O sea que la melodía y el ritmo son tipo una fusión. Y una no puede existir sin la otra. O sea que si un tema tiene ritmo, este ritmo no se puede distinguir de la melodía misma. Y esto crea un sentido de ritmo mucho más fuerte de lo que tenemos nosotros los italianos. Aquí me autodenuncio. Entonces, si te puedo dar un consejo siendo tú extranjero, empieza a sentir el flamenco como lo sienten los andaluces. O sea, sentir que melodía y ritmo son uno y que no hay distinción. En una fiesta seguro hay bulería. Me parece normal, ¿no? O al contrario, hoy día a lo mejor en las fiestas hay reggaetón. Y esto es otro tema y lo hablaremos en otro podcast o no lo hablaremos a lo mejor, pero de todas formas es otro tema. Volvamos al flamenco. Si en el pueblo organizan un festival, el Festival Flamenco es interesante también culturalmente porque es una velada en la que se alternan en el escenario varios cantadores. Depende del presupuesto que tenga el festival mismo y de la medida del pueblo. Si el pueblo es un pueblo pequeño, quizás los guitarristas son uno o dos y los cantadores también, sobre todo los cantadores profesionales. De todos modos, en los pueblos, la gente que se va al festival flamenco no es que se vaya porque esté particularmente interesada, a lo mejor no lo está, pero en el pueblo es una fiesta, es una ocasión social de encontrarse con otros amigos, con familiares y de pasar un rato juntos, un rato agradable. Entonces van. Y esto constituye luego una relación, digamos, natural con el flamenco. ¿Qué quiere decir? La naturalidad es una naturalidad hacia la atención y la escucha. Esto es otro consejo que te doy. Intentar buscar una escucha emocional. Tratar de sentir lo que tú sientes dentro de ti lo más posible para intentar entender instintivamente qué tipo de emoción te sale por dentro al escuchar flamenco. Y si nos ponemos del lado de los andaluces, será más fácil. ¿Cómo se hace esto? Primera cosa que siempre te aconsejo es escuchar tanto. A escuchar flamenco en todos momentos de tu día, como te sea posible, tal vez incluso haciendo otras actividades, limpiando casa, haciendo las compras, y que se vuelva como una parte muy integral de nuestra vida cotidiana. El flamenco no es algo imposible, el flamenco tiene que pertenecer a tu día a día, si quieres comprenderlo. Si no, si lo escuchas solo una vez por semana o de vez en cuando, siempre será como algo exterior o algo extraño, extranjero. No se puede jugar algo sin conocerlo. Y no se puede ni disfrutarlo tanto sin conocerlo. Entonces ponte y escucha lo más que sea posible. Obviamente un tradicionalista me diría, bueno, pero para escuchar el flamenco se tiene que escuchar en vivo. Yo digo sí. Viviendo al extranjero, ¿qué hago? ¿A dónde voy? Me pongo en internet, me pongo a escuchar discos que por esto están y son muy interesantes porque te dan la ocasión también de escuchar algo que a lo mejor en vivo no existe más y entonces ya es un patrimonio muy muy importante a salvar y a considerar como vivo. Y escucha lo más posible. YouTube, Spotify, cualquier sistema para construirte en tu universo sonoro esta banda sonora flamenca que tienen los andaluces por nacimiento. Soy Sabina Todaro, me ocupo de flamenco desde hace muchos años, desde 1985.
Y me ocupo también de música y bailes del mundo árabe y de muchísimas cosas más. Incluso neurociencias, pedagogía. Soy profesora de baile flamenco en Milán y de un trabajo maravilloso sobre las danzas del mundo árabe como sistema de expresar las emociones que he llamado Lyrical Arab Dance. He profundizado muchísimo el tema flamenco, escuchando como una loca, viajando, leyendo, hablando con todas las personas que encuentro y que están metidas en este tema, enseñando, compilando estos podcasts. Y en lengua italiana ya tengo 140 episodios, que son muchísimos. De momento en lengua española tengo pocos, porque acabo de empezar. Estoy muy consciente de ser una voz fuera del coro. Siendo extranjera todavía más lo soy, porque no veo el flamenco como algo técnico que se tiene que aprender para practicarlo. Siempre trato de ver su dimensión multifacética, que incluye todos los elementos de la vida. Por lo tanto, no es una forma de canto, de música o de baile. Es una forma de vivir, una forma de entender la vida, una filosofía de vida. Y cuanto más uno se ponga dentro de esta manera de vivir, manera de entender cómo vivir, y tanto más te darás cuenta que el flamenco tiene una fuerza muy grande en términos de a mejorar tu vida, tu día a día. Quizás esta manera de ver el flamenco es un poquito más común en España que al extranjero, pero en el extranjero es muy difícil, porque la gente se acerca al flamenco del lado técnico, porque es el lado más fácil, ¿no? Y piensa que aprenderse una falseta o maneras de tocar o maneras de bailar o movimientos o ritmos sea suficiente para comprender lo que es el flamenco. Pero yo digo lástima, porque la verdadera perla del flamenco es su valor emocional y su valor terapéutico. Disculpen si a lo mejor malgasto una palabra que quizás pueda parecer muy grande, pero la vuelvo a repetir: el valor terapéutico. Así que el flamenco puede traer bienestar, puede ayudarte a superar las dificultades de la vida cotidiana, ayudando a las personas a echar afuera de sí, a soltar. Y esto es tan catártico. Te ayudará a eliminar tensiones, preocupaciones, enfados y sobre todo a celebrar la vida cotidianamente, en su complejidad, en su totalidad y en su extremada belleza.